Bien. Hemos ya terminado la carta de Primera de Corintios y el Espíritu Santo nos llevó a diferentes situaciones para conocer la realidad de una iglesia con el propósito de subsanar, mejorar o resolver las cosas que ahí se habían presentado. Situaciones que pasan y pasaban en esta iglesia. Había una falta de madurez espiritual, había carnalidad entre los hermanos, había falta de sujeción, había ignorancia de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, frente a las preguntas o las dudas que le hacen llegar al apóstol a través de un escrito y hermanos que comunicaron la situación y lo que estaba pasando, Pablo responde a través de la carta que ya hemos terminado a cada una de estas cosas, y él da disciplina, doctrina, ¿no es cierto?, y consejo pastoral de cómo debían resolverse los problemas en una iglesia que estaba bastante complicada. Y fuimos viendo varias situaciones. Habían pleitos y divisiones. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y así estaban divididos. Y Pablo tiene que corregir esto. Habían problemas dentro de la iglesia cuyos litigios se iban y se resolvían en tribunales paganos, donde quedaba mal parado el testimonio de la propia iglesia, porque no eran capaces de resolver los problemas internos. Habían costumbres que ellos tenían como cultura pagana de los sacrificios que hacían a los ídolos y lo que se comía, y muchas veces el consumir ciertos alimentos de determinada forma causaba debilidad a los más débiles. Pablo tiene que enseñar esto también. Habían casos de fornicación y libertinaje sexual. La ciudad de Corintias se destacaba por ser una ciudad donde había mucho movimiento comercial, porque el lugar donde estaba entre dos mares, y el tránsito comercial era bastante alto, el flujo, y por lo tanto habían personas de diferentes nacionalidades, y se había desarrollado un foco de sexualidad incontrolada, sustentada por un concepto religioso pagano que se desarrollaba en los templos, donde habían más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y presentaban cultos sexuales a los dioses paganos. Por lo tanto, la situación que se vivía no es muy distinta de la que ahora estamos viviendo en nuestra realidad, con todo lo que nosotros vemos hoy día y cómo nuestra sociedad ha ido desvirtuando de diferentes maneras lo que Dios creó como sexualidad. Habían también problemas matrimoniales. Habían situaciones donde uno era creyente y el otro incrédulo. Y algunos querían separarse porque en realidad decían que el otro no encajaba. Pablo tiene que enseñar y decirle: momento, no es tan así. Si el que es incrédulo consiste en vivir contigo y se comporta como un buen marido, no tienes por qué dejarlo. Sigue al lado de él. Salvo que pasen ciertas cosas y él también instruye a que entonces esa relación se termine. También habían muchos dones espirituales, porque el Señor había dotado de dones a la iglesia, pero había un desorden y una mala interpretación de lo que eran los dones.
Y le daban una prioridad superior a todo a lo que era el don de lenguas. Y todos querían hablar en lengua, y todos hablaban en lengua. Y los cultos no se entendía nada. Entonces Pablo tiene que poner orden en esto y darle a entender lo que significan los dones dentro de la iglesia del Señor. Y hay diferentes dones, él habla, ¿cierto? Luego habla cómo se aplican esos dones como ministerios, porque los dones son para edificar la iglesia. Y eso se tiene que transformar en una estructura que son los ministerios que pueden desarrollar una iglesia local. Y hay un orden en eso. Por eso que les habla de la iglesia como cuerpo. Toma el concepto del cuerpo humano y destaca lo que significan las piernas, los brazos, las manos, el oído, la boca. Todo tiene un rol. Todo. Lo que les quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local, no hay nadie que sobre. Todos somos útiles para el desarrollo del ministerio y de la obra de Cristo. Todos. Amén. Y ya terminando el libro, les habla acerca de la resurrección, que fue el capítulo 15, que vimos el domingo pasado, porque algunos no creían en la resurrección de los muertos. Tenían ideas que eran propias de la cultura griega, donde había una separación. Ellos separaban lo que era el cuerpo del espíritu, del alma. Y por lo tanto, cuando la persona moría, se liberaba de este cuerpo pecaminoso y su alma quedaba finalmente libre. Pero no creían en la resurrección. Pablo les tiene que enseñar que la resurrección es un hecho y una realidad que va a ocurrir. Y que Cristo es la primicia de los que durmieron, dice. Él resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, les dice, nosotros esperamos la venida del Señor, en que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo transformado. Es decir, tendremos un cuerpo tangible, tocable, como lo hizo el Señor cuando resucitó. ¿Se acuerdan que Él se le presenta a los discípulos? Y había uno que era incrédulo, ¿no es cierto? Que dijo, yo no creeré si no lo toco o si no lo veo. ¿Qué hizo el Señor? Se le presentó a Tomás y le dijo, Tomás, mete tu mano para que compruebes que la resurrección es una realidad. Lo que ha dicho Dios es real. Y por eso que nosotros esperamos el gran día en que la trompeta del Señor sonará. Y los que han dormido en Cristo resucitarán primero. Y luego dice los que habemos quedado seremos transformados, porque este cuerpo se tiene que transformar en otro cuerpo, en un cuerpo incorruptible, donde la muerte ya no tendrá más el control. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya no lo tendrá. Será un cuerpo incorruptible de gloria. Y hoy terminó este capítulo donde el Señor nos habla en el capítulo 16 diferentes tópicos que se tocaron en la mañana. Uno de ellos era nuestras ofrendas. Pablo incluye dentro de las enseñanzas el concepto de ofrenda. No es algo inventado, sino que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, necesita suplir las necesidades de lo que significa administrar una iglesia local. Y debe enseñarle a los hermanos. Y le dice, cada uno de conforme a, ¿no es cierto?, a cómo haya prosperado. De lo que Dios realmente te haya dado. Porque Dios es el que da, ¿o no? Dios es el que da, Él es el que abre puertas. Dios es el que nos bendice. Y nosotros entendemos que es así. Es una doctrina y enseñanza para la iglesia, sin perjuicio de que si hay algún simpatizante que quiera ofrendar, ¿no es cierto?, tiene libertad de hacerlo. Pero la enseñanza es para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros recibimos es el fruto de nuestro trabajo, es donde Dios abre puertas,
donde Dios multiplica. Dios multiplica, fíjese. ¿Usted lo ha experimentado? Yo he experimentado cómo Dios multiplica lo que llega a nuestras manos. Gloria al Señor. Pero también es importante, y Pablo así lo señala, que haya transparencia del uso de los dineros dentro de la iglesia. Lo que Pablo en esta oportunidad estaba pidiendo era para ir en ayuda de los hermanos que en Jerusalén estaban pasando necesidades. Ellos estaban siendo perseguidos. No podían trabajar. Les negaban el acceso a los trabajos. Y tenían necesidades. Y el Espíritu Santo toca al apóstol para que de las iglesias que habían sido bendecidas por los hermanos judíos, porque el Evangelio llega a través de ellos, y las iglesias habían recibido la salvación y la vida eterna, habían sido bendecidos espiritualmente. Y Pablo le dice: retribuyan a los hermanos que están pasando momentos de necesidad, y él va con una ofrenda para ellos. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros también compartimos nuestras ofrendas. Es para las necesidades de la casa del Señor, para la administración de la casa del Señor y para algunos que están pasando algún tipo de necesidades. También el Señor nos hablaba en la mañana acerca de los hombres que Dios pone en el liderazgo de la iglesia o en la administración de la palabra, independiente de cómo seamos cada uno. Algunos más expresivos, ¿no es cierto? Algunos más animosos, otros un poco más recatados, más serios, más pausados. Pero a todos lo usa el Señor, porque Él es el que habla. Y eso es lo que el apóstol le enseñaba esta mañana, el Señor le enseñaba esta mañana a nuestra iglesia, de que ese es el Espíritu Santo el que usa a los hombres. Lo importante es que cuando Dios nos usa, ¿no es cierto?, nosotros nos dispongamos en las manos del Señor y que nos preocupemos de conocer la palabra del Señor. Eso es lo importante. Para poder hablar a otros, debemos conocer la palabra, ¿cierto? Y eso es responsabilidad de cada uno, de aquel que el Señor usa, de cada uno de nosotros. También el Señor nos hablaba de que los hermanos debían estar atentos espiritualmente a lo que estaba ocurriendo en la oportunidad. Atento a lo que ocurra alrededor. Porque sabe que se habían levantado enemigos para destruir la iglesia del Señor en Corintio. Y no tan solamente ahí, sino que donde se iban abriendo iglesias, ahí llegaban los falsos maestros, los falsos hermanos. Por lo tanto, Pablo los alerta y les dice que ellos deben tener cuidado, deben tener las antenitas paradas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de Dios, ¿sí? Hay un enemigo de Dios que tiene diferentes profesiones y oficios. Y uno de ellos es que es un anestesista especializado. Nos pone anestesia y no nos damos ni cuenta y nos dormimos. Y nos dormimos. Por eso que el Señor nos dice que debemos estar alertas. También le hablaba el Señor y se refería a los varones, que los varones debían comportarse como tal. Y cuando habla comportarse como tal, no se refiere, y lo dijo el hermano en la mañana, a que sean machitos, así como esta separación que hoy día nuestra sociedad quiere dar, sino que el hombre tiene un rol que cumplir en la casa del Señor y en su hogar. Y debe asumirlo. ¿Sí? Ese es el consejo para los varones. Hombres de valor.
son los que faltan. Faltan hombres de valor. Finalmente, hablaba el Señor en la mañana que no debemos perder de vista la cruz de Cristo, porque el Señor vendrá. Él viene por su iglesia y así el apóstol permanentemente alentaba al cuerpo de Cristo a que mantuvieran viva la esperanza, que trazaran bien la palabra de verdad. Termina su carta manifestando el amor por los hermanos. Y que si esa carta quizás había resultado dura, no era otra cosa que la manifestación del amor para que la iglesia pudiera corregir aquellas cosas que estaban mal ante Dios. Y ahora pasamos a una segunda carta. Es diferente a la primera. La primera carta hablaba de temas prácticos de la iglesia, cosas que habían ocurrido. Esta carta es mucho más teológica. Es una carta donde el Espíritu Santo revela misterios, de los cuales vamos a compartir parte de ellos en esta tarde. Así que el Señor me dé la gracia con toda esta introducción que yo le he dado. Ahora tenga su Biblia a mano. Tenga su Biblia a mano y vamos a ir compartiendo la palabra del Señor. Aquí no nos enojamos por usar las Biblias. Si las Biblias son para usarse, ¿no? ¿Ah? Si no la usa aquí, a lo mejor en la casa menos. Entonces démosle movimiento a su Biblia. De paso le sacamos la tierra, ¿no es cierto? Y vamos entonces a entrar en materia, y los primeros versos del 1 al 7 usted lo puede ir leyendo, donde Pablo hace primeramente un saludo, y era algo que lo identificaba siempre en sus cartas, donde él los llama y les dice a los santos que están en Corinto, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, pero si estos hermanos, lo menos que tenían era de santo. Ajá, ¿o no? Pero ¿sabe por qué Pablo los trata así? Porque realmente ellos santos no son santos por mérito propio, sino que porque a través de Jesucristo somos santos, y Él los ve así, imperfectos, con muchas cosas que mejorar. Pero ante Dios somos santos por la sangre de Jesucristo. Esa es la razón por la que Pablo no pierde de vista esto. Y por eso les habla así, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Por qué les dice esto? Porque, ¿sabe? Algunos descalificaban la connotación o el trabajo ministerial de Pablo como apóstol. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces Pablo dice, en realidad, en parte sí tienen razón, porque yo no recibí directamente la enseñanza de Jesús como los demás que anduvieron con Él al lado, y tampoco estuve presente cuando Él resucitó. Dos elementos importantes para ser apóstol. ¿Sí? Que el Señor los llamara era uno. Dos, que hubieran recibido directamente las enseñanzas de Jesús. Y tres, haber sido testigos de la resurrección. Pablo tenía una sola, que él había sido llamado por el Señor. Pero por eso dice, por voluntad de Dios. Porque Dios hace como quiere, y Dios lo llamó, y Él defiende su ministerio en ese sentido. No como hoy día que estamos llenos de apóstoles. ¿Ah? Salen apóstoles por todos lados. No sé quién los llamó, pero los hay. Nosotros somos siervos del Señor. Ajá. Amén. Siervos del Señor. Entonces, Pablo los saluda y les habla los trata como hermanos en Cristo, y le da un saludo tan cercano que era propio de los hermanos judíos, fíjese.
Ellos saludaban de esta manera siempre a la congregación: gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Es un saludo típico judío. Pero en realidad tiene mucho sentido desear a la congregación gracia de Dios y paz. Amén. Junto con esto de defender su ministerio, él precisa, como le decía, que es apóstol de Jesucristo porque el Señor así lo determinó. Y luego fíjese que si usted me va siguiendo la lectura, él destaca dos cosas importantes. Habla del Padre de misericordia y Dios de ¿qué? Usted está leyendo, ¿no es cierto? Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque el apóstol sabe de las tribulaciones a las cuales están expuestos los hermanos en Corintio. Situaciones complicadas, no tan solamente en Corintio, en Tesalónica y en otras localidades donde se habían formado iglesias. Habían aflicciones por las cuales los hermanos pasaban. De hecho, el mismo apóstol había pasado tribulaciones, muchas situaciones por la causa de Cristo. Y en unas de las visitas que hace Bernabé con Pablo cuando lo vimos en el libro de los Hechos, él los alerta a los hermanos. Les dice en Hechos 14:2, dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos llama la atención eso. Entonces, padecer por la causa de Cristo no es algo antojadizo que se le ocurrió a Dios. Porque ¿sabe lo que hace el Señor? Él contiene la maldad de los hombres. Porque los enemigos de Dios no quieren que el evangelio sea expandido. No quieren que las personas sean salvas. Y Satanás, como enemigo de Dios, ocupa a los mismos emisarios que tiene, que son las personas que realmente se prestan para actuar en este sentido y son los que persiguen a la iglesia de Cristo. Pablo también él vivió momentos de mucha aflicción en que el Señor siempre se le presentó cuando estaba en situaciones muy complicadas, muy difíciles. El Señor se le aparece diciéndole: no temas. Pablo en Corinto había perdido el entusiasmo inicial con el que estaba dispuesto cuando llegó al lugar y quería predicar el evangelio ahí en la ciudad de Corintia, pero tuvo mucha oposición, principalmente de los judíos, que no tan solamente se negaron a escuchar el mensaje, sino que además comenzaron a perseguirlo, a hacerle la vida imposible para que él no hablara de Jesús. Por lo tanto, Pablo estaba dispuesto a marcharse de ese lugar, porque estaba desanimado y dice: en realidad aquí pareciera que no es el lugar donde tengo que estar. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos desanimamos por las situaciones que nos toca vivir. Pero Dios es Dios de toda consolación. Y sabe, Pablo cuando estaba desanimado, no había sido consolado por la situación que está viviendo. El Señor se le aparece y le dice: no temas. Si no habla, dice, no temas si no habla, y no calles. Esto está en Hechos 18, 9 al 10. Porque yo estoy contigo, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Independientemente de lo que quieran hacer los que te persiguen, independientemente que quieran callar tu voz, el Señor le dice, yo tengo el control. Yo ordeno las cosas aquí. Por lo tanto, si yo quiero que estés en esta ciudad y en este lugar, nadie pondrá la mano sobre ti. Porque aquí le dice, yo tengo mucho pueblo, el cual voy a recoger. Jesús mantuvo estas palabras que le dijo el apóstol y lo libró de todo daño y de todo peligro. Y en esa ciudad se abre esta tremenda iglesia. Muchos se convirtieron a Cristo. Y Pablo tiene que enseñarle todas las cosas que ya nosotros vimos. Y si seguimos en los versos 8 al 11 en su Biblia, Pablo le sigue hablando acerca de lo que él vivió. Es decir, no es solamente algo que él lo habla en teoría, sino que les dice, quiero comentarles, decirles que yo efectivamente fui muy atribulado. Les cuenta su propia experiencia de lo que había vivido en Asia, donde él vivió peligros incluso de muerte. Él en Listra fue apedreado, ¿se acuerdan? Él fue apedreado y prácticamente lo sacaron como muerto de las afueras de la ciudad. Algunos estudiosos dicen que el apóstol había muerto, pero como Dios es el dador de la vida, como Él conoce todas las cosas y sabe cuándo el hombre tiene que partir, me refiero a sus hijos, no era el tiempo del apóstol. Y por lo tanto Dios lo restauró, lo levantó de esa situación, porque él tenía que seguir predicando el evangelio y formar iglesia en muchos lugares. En Éfeso también vive una situación complicada. Pablo llega, después que se va de Corintio, llega a Éfeso, que esta era la parte de Asia Menor, hacia abajo, ¿ya? Porque Macedonia y Acaya estaba prácticamente frente a Europa. Estos estaban más hacia el oriente y se va a Éfeso. Y ahí está por 3 años más o menos. Y ahí también le ocurren situaciones complicadas. Estaban estos paganos que adoraban a la diosa Diana. Y cuando Pablo empezó a predicar el evangelio, muchos se comenzaron a convertir. Mucha gente. Habían brujos, personas que practicaban hechicería. Dice la palabra del Señor que quemaban los libros. Porque se habían convertido a Cristo. Habían conocido la verdad. Entonces, esto le echó a perder el negocio a los que hacían las figuritas. ¿Ah? No esta, pero las figuritas de la diosa Diana. Y se levantaron los artífices y dijeron, este hombre está generando un problema general grande en todo nuestro negocio. Se nos está acabando nuestro negocio. O sea, no le interesaba la religión ni lo que ellos creían, sino que era negocio. Y comenzaron a perseguir a los hermanos para encarcelarlo. Y nuevamente el apóstol se ve expuesto a una situación complicada. Todas estas situaciones a que el apóstol fue sometido, si usted lee ahí estos versos que yo le he dicho, en realidad lo que Pablo entiende en el minuto en que él dice, incluso pensamos que íbamos a morir, él entiende que su vida depende 100% del Señor. Una dependencia total de Dios. Eso es lo que le explica a los hermanos en estos pasajes donde le dice, y él aprende a confiar en Dios 100%. Toda su vida, todo su ministerio, todo lo que él hacía, finalmente estaba en una dependencia total del Señor. Por eso, en los versos siguientes, si usted va y lee de los versos 12 al 14, nos encontramos con algunos términos que ahí el apóstol va señalando acerca
de cómo el Señor había hecho cambios extraordinarios en su vida. Cómo él reconoce la grandeza de Dios. Y en ese sentido glorifica a Dios, le da la gloria a Dios. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, es decir, lo que el Señor había hecho en sus vidas, y no tan solamente en ellos, sino que también en los hermanos de la iglesia de Corintios, donde él entiende que después de haber estado cegado, de haber estado tantos años en una cultura ateísta, donde adoraban al Dios creador del universo, pero no había podido conocer al Cristo hasta el minuto en que el Señor se le aparece. Por eso que él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo. Tenemos un testimonio con el cual nos presentamos en las diferentes partes donde testificamos de Dios. El Señor le enseñó a conducirse, le enseñó a ser luz del mundo. Por lo tanto, Él le transmite esto a los hermanos, que esa gloria que ya había empezado en la vida de cada uno, que el mismo Señor empezó la buena obra, llegaría el día y llegaría la hora en que se manifestaría en su totalidad el día en que el Señor vendrá. Si usted lee el último verso, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Pablo había escrito varias cartas, y que estas cartas lo que hacían, empezaban a circular por la diferente iglesia, porque eran las que edificaban. Era revelación de Dios para la iglesia. Pablo era un hombre el cual recibió claridad en muchos misterios. Y por lo tanto las cartas de él eran de bendición. Y por eso que hace referencia también a las cosas que ellos estaban leyendo. Y que él deseaba que entendieran lo que estaba ahí en esas cartas que estaban siendo compartidas. Gloria al Señor para siempre. Luego seguimos avanzando en esta hermosa carta y en este capítulo. Les habla en los versos 15 al 20 y les aclara algo. Porque en estos versos que vamos a leer, y si usted lo está leyendo ya, habla acerca de un cuestionamiento que le hacen a esos que se preocupaban de perseguir al apóstol, de descalificar su ministerio, de buscarle la debilidad a las cosas para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque Pablo les había hablado y les había manifestado el deseo de ir nuevamente a visitarlos, de estar con ellos. Por eso que usa, si usted lee el verso 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Alguien podría confundirse con ese término. En realidad, cuando él le dice una segunda gracia, estar con ellos por segunda vez, y que ellos fueran bendecidos a través de su presencia en el lugar. No porque él era una autoridad, ¿no es cierto?, donde él quería de alguna manera, de manera egocentrista, ser exaltado. No.
Los hermanos lo conocían y sabían que él había sido el formador de la iglesia. Por lo tanto, era una bendición para ellos y por eso que es una segunda gracia. Pablo tenía el deseo de visitarles nuevamente y bendecirlos por segunda vez. Por eso que él quería en su vuelta salir, estaba en Éfeso y quería ir de nuevo a Acaya y Macedonia, que era para el lado de Europa, y él le manifiesta su intención de querer ir. Es como que él hace un anticipo y le manifiesta. Pero cuando no puede hacerlo, en realidad, Pablo le dice, momento, o sea, yo tengo toda la buena intención, pero no me mando solo. Ajá. Es el Espíritu Santo, es el que me marca los lugares donde debo ir. Pablo él había programado porque era un hombre ordenado, tenía una agenda. Tenía una agenda y él anotaba los viajes y las fechas y todas esas cosas. ¿Ah? Como muchos de nosotros a lo mejor somos ordenados, ¿no es cierto? Marcamos nuestros compromisos en la agenda porque si no se nos olvidan. Bueno, a mí se me olvidan, a lo mejor usted no. Pero él hacía eso. Pero lo que Pablo de alguna manera en estos versos que él le comparte en estos versículos que yo le he señalado del 15 al 20, Pablo él se proponía hacer cosas. Siempre era inquieto. No quería estar parado, quería siempre ir y a él lo movía el predicar el evangelio. Él quería abrir iglesias porque él había sido llamado para eso y él había entendido el mensaje del Señor. Quería ser diligente en eso. Pero esa agenda se la tenía que confirmar el Espíritu Santo. Entonces, él es criticado por esto, porque él tuvo que cambiar su agenda. Tuvo que cambiar la prioridad de su viaje a la ciudad de Corintia. Y por lo tanto habían personas que eran falsos hermanos, que eran los que querían desacreditar el ministerio de este gran hombre del Señor y desprestigiaron porque en realidad decían, bueno, usted es una persona que dice sí, después dice no, es una persona fluctuante, usted no es una persona de confiar y comenzaron a criticarlo. Y Pablo responde en esta carta. Él le hace dos preguntas, usted las puede leer ahí. Dice, si en realidad yo no pude ir, ¿usé ligereza? ¿Ustedes creen que yo usé ligereza por el hecho de haber cambiado mi ruta? Les dice, o lo que pienso hacer, ¿lo pienso según la carne? Para que haya en mí un sí y después un no. ¿Se da cuenta? Le dice, ¿acaso ustedes creen que yo esto lo decido carnalmente? No. Yo ordeno mis temas, pero aquí el que me marca es el Señor. Es Él el que ordena todas las cosas. Él les aclara y le dice, no, yo no soy una persona de doble discurso. No es que digo algo y después cambio de parecer. No ese es el propósito, no ese es lo que a mí me caracteriza. Sino que hay una situación puntual en que ustedes deben entender. Y se los procede a explicar. Finalmente, lo que les dice, que independientemente de los cambios que pudieran generarse en su agenda, las promesas del Señor no cambian. Él no cambia su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Pasará el cielo y la tierra, mas la palabra del Señor no pasará, que no sea cumplida. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Puede haber un cambio de agenda, me puedo demorar más en llegar, pero la palabra de Dios es firme. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es verdadera. Bendito el Señor que vive y reina para siempre. Todas las promesas que el Señor dio, que Dios dio en el Antiguo Testamento, que se las entregó mediante profetas, todas las promesas se cumplieron en Jesús. Todos aquellos que hablaron del Cristo, del que vendría, se cumplieron en Jesús. Todas.
Por eso que Pablo le está diciendo y le está siendo categórico en esto, que las promesas del Señor se cumplen, independientemente de los tiempos que para nosotros pudieran ser diferentes. Pablo habla entonces de que las promesas del Señor son cumplidas. Por eso que dice que las promesas del Señor son en el sí, porque no cambian. Dios lo que promete, lo cumple, ¿o no? Lo que Él promete, lo cumple. Por eso que sus palabras son en el sí y en el amén. Dios cumple todo lo que Él promete. Y en Cristo el Señor, todas las promesas fueron sí. Todas. En Cristo todo fue un sí. Y ya Él va terminando este capítulo. Y en los versos 22 del 22 al 24 les revela algo importantísimo, algo relevante. Aquí comienzan los misterios de Dios que comienzan a revelarse por medio de esta carta que les escribe en los versos 22 al 24. Pablo siempre destaca que su mensaje está basado en lo que el Señor le ha revelado. No hay nada que él haya inventado, sino que él siempre se sujeta a las Sagradas Escrituras. Pablo conocía las Sagradas Escrituras, él era un maestro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo ese conocimiento el Señor lo toma y lo traduce en bendición para la iglesia naciente, para la nueva iglesia, para el Nuevo Testamento. Y todas las promesas del Señor comienzan a cumplirse. Y Él les revela algo determinante y que tiene que ver con el sello de Dios. Y ese sello, les dice, ese sello es la garantía que fuiste apartado para salvación. Eso es glorioso. Es algo que nosotros debemos mirar con mucho cuidado. Es el sello que el Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Él les dice que ellos como iglesia han recibido esta distinción que cierra un pacto, que nos da certeza y seguridad que hemos sido apartados para salvación y que eso no va a cambiar, que hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Qué hermosa palabra y seguridad que el Señor nos da. Ellos han recibido esta distinción. Es una firma que el Señor pone. Es una firma, es una promesa, pero es una promesa de valor de Él y Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos comprometernos con algo y después podemos tirar para atrás a lo mejor, ¿no es cierto? Porque fallamos, pues nos equivocamos. Pero el Señor no falla y eso nos debe alegrar el corazón. Porque Él no falla. Esto es como, si yo pudiera dar un ejemplo, fíjese que el verso 22 dice, el cual también nos ha sellado. Si usted lee su Biblia, dice, el cual también nos ha sellado, se está refiriendo a Dios. Nos ha sellado, nos ha asegurado. Sellado, asegurado. Nadie puede violar ese sello. Gloria a Dios para siempre. Y fíjese, y acto seguido, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, nos ha dado un anticipo. Arras significa como un contrato previo, como para darnos la seguridad de lo que Él está diciendo acerca de este sello. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es como cuando usted quiere comprar un bien,
o una propiedad, hay un contrato de compraventa donde usted se usa hoy día en términos comerciales que entrega una seña o una reserva o da un dinero como para asegurar que usted de verdad está interesado en esa compra, ¿cierto? Y usted va y firma en la notaría, ¿no es cierto? Y entrega, no sé, el 5% de lo que está interesado en comprar, para asegurarle al vendedor que sí está súper interesado en eso. Bueno, las arras del Espíritu, nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado como la garantía. Es una garantía de la promesa del Señor para sus hijos, que somos sellados y apartados para Él. Bendito el Señor que vive y reina para siempre. Todo Él lo dispuso desde antes de la fundación del mundo. Y es Él, fíjese que es el Señor el que perfecciona su obra en nosotros. Es Él el que trabaja en nosotros. Y así lo dice Filipenses 1:6, ¿no es cierto? ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mire, es una promesa. ¿Se da cuenta? Todo lo dispuso el Señor. Todo lo da Él. Por lo tanto, para ir concluyendo este capítulo hermoso que el Señor nos ha entregado, nos dice que en medio de la aflicción, en circunstancias donde nuestro espíritu es sometido a aflicciones, cuando se ríen de ti por ser creyente, cuando un ser querido quizás te presiona verbalmente para hacerte sentir mal, para que pierdas la cordura, lo que ocurre ahí es que se presenta el Dios de toda consolación y te sustenta, te alegra, te levanta. Cuando ves que tus hijos han tomado un camino equivocado y el alma te duele que se te parte, ahí está el Dios de toda consolación, para consolarte, para animarte, para decirte que no estás solo, que el Dios de toda consolación está a tu lado y que es un Dios misericordioso. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Es posible que la iglesia de Cristo local en nuestro país tenga que someterse a diferentes aflicciones, como lo fue la iglesia en el pasado y como lo es quizás en algunos lugares. Nosotros podríamos pensar que la iglesia en Chile también tendrá que llegar a padecer aflicciones por la causa de Cristo. Pero ahí estará el Dios de toda consolación, para sustentarnos, para animarnos, para que no bajemos los brazos. Porque en esas instancias es cuando la gracia del Señor abunda. En esas instancias es cuando el Dios de toda consolación se hace presente. Por eso que cuando parte un ser querido, alguien que usted ama, y parta a la presencia del Señor, ese es un dolor tremendo, ¿sí? Grande. Pero en esa instancia está el Dios de toda consolación. Por eso que a pesar del dolor, en los hijos de Dios podemos ver paz. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que hay paz en el corazón del Hijo de Dios. Todo indica que la iglesia de Cristo está entrando en una etapa dura de aflicción y persecución. Pero el Señor nos guarde.
El Señor sea con nosotros. El Señor nos fortalezca. El Señor nos ayude a no retractarnos de nuestra fe, a estar firmes. Por eso que es importante la palabra del Señor dentro de su pueblo. Es la que finalmente nos sustenta. Debemos aprender a confiar y descansar en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación en que estamos viviendo, incluso en riesgo de muerte, porque el soplo de la vida viene de Dios. Él es el que nos da la vida. Y es cierto que nuestra vida es frágil. Es cierto que estamos propensos a diferentes riesgos, a diferentes factores que podrían afectarnos. Y también como cuerpo de Cristo, también como iglesia. Pero ahí está el Señor para enseñarnos que dependemos siempre de Él. Eso no quiere decir que no seamos prudentes. Debemos ser prudentes. No debemos exponer nuestra vida a riesgos innecesarios. Por supuesto que debemos ser prudentes. Pero aún así, pudiéramos enfrentar situaciones tremendas. Quizás hermanos en Cristo que hoy día están afectados por COVID. Muchos de ellos entubados, donde es alto el riesgo de perder la vida, de volver a la vida. Pero aún así, fíjese, esas personas, hermanos de Cristo, están en las manos del Señor. Él los sustenta. El Dios de toda consolación está ahí con la familia, porque han confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos orar por nuestros hermanos que están afectados. También es relevante que como iglesia del Señor demos buen testimonio como creyentes. El cristiano debe diferenciarse de un mundano. ¿Cómo nos diferenciamos? Por conducta, palabras y hechos. Eso hace la diferencia. Y el Señor tiene que trabajar en nosotros para que nos vayamos diferenciando. Paso a paso, como dice el ministro de Salud. Paso a paso. Bueno, en el Señor también vamos pasito a pasito. ¿Ah? Pero importante que vayamos creciendo. Amén. La iglesia de Cristo debe concentrar todo su esfuerzo en hablar de Cristo y su palabra. Eso es lo relevante, eso es lo importante, que usted escuche palabra de Dios, que de aquí salga palabra de Dios para edificación de su vida. Otras cosas no sirven. Es la palabra del Señor la que nos nutre, nos edifica. Cada cosa que nosotros hacemos o el pueblo de Dios hace, debe tener como propósito mayor el predicar el Evangelio. Por sobre todas las cosas que hagamos o como nos organicemos como iglesia. El propósito mayor de toda cosa que hagamos es predicar el Evangelio. Es nutrir al pueblo de Dios con palabra. Hablarle a otros de Cristo. Ese es el propósito mayor. Y por lo tanto debemos relacionar a ese propósito mayor nuestros tiempos, nuestras actividades como iglesia, nuestra agenda, nuestros cánticos, todo, nuestras reuniones. Todo tiene que estar alineado con ese propósito mayor. Porque de otra manera no tiene sentido. Sería un activismo, sería juntarnos como un club social. Esto no es un club social. Este es el pueblo de Cristo, es la iglesia del Señor. Aquí nos juntamos para alabar y bendecir el nombre de Dios, de aquel que nos sacó de muerte a vida. Como le decía, todo hijo del Señor que ha sido llamado para salvación, tiene un sello. Tiene ese sello que nadie puede borrar, nadie puede quitar.
Si alguna persona sellada por el Señor, llamada y participando en la iglesia de Cristo, se apartara de Él, no nos corresponde a nosotros emitir un juicio, fíjese, sobre esa persona. Porque Dios es el que trata con las personas. Dios es el que trata. Nosotros solamente compartimos su palabra. Y si es un sellado, llegará el día y la hora que tendrá que venir a los pies de Cristo. Llegará la hora y llegará el momento en que tendrá que venir a los pies del Señor. Porque Él es el que llama. Incluso, como Pablo le habla a los hermanos de Corinto cuando le dice de aquel hermano que no quería entrar en orden, en disciplina del Señor, le dice, si no quiere, entréguenlo a Satanás para que su alma finalmente se sane o se salve, mejor dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es un apartado para Dios, Dios va a permitir que le sucedan cosas a lo mejor tremendas para que su alma se salve. Jesús dijo, no temáis a aquellos que matan el cuerpo. Más bien debéis temer a aquel que puede hacer que sufras eternamente en el infierno. Por eso que a Dios hay que temer. No es miedo reconocer que es el creador del universo, que Él hizo todas las cosas y que Él nos ha llamado para salvación y vida eterna. Por eso que Dios ha puesto un sello en cada uno de nosotros y nadie lo puede borrar. Cuando el pueblo del Señor entiende lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, cuando entendemos lo que el Señor nos ha entregado, cuando logramos dimensionar para lo que hemos sido llamados, el sacrificio que hizo Dios de dar su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, diera su sangre, para que hoy día fuéramos redimidos y lavados por la sangre de Cristo, en el Hijo de Dios no podría haber otra cosa que no sea gratitud, agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Por eso que nos alegramos cuando cantamos. Por eso que de nuestra boca sale palabra de alegría a través del cántico. Porque entendemos que no hay otra cosa mayor que pudiéramos hacer que no ser gratos con el Señor, quien se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Que el Señor bendiga su vida. Que seamos personas con gratitud en nuestros corazones. Y demos gracias al Señor por lo que a Él ha hecho en nuestras vidas. Para Él que vive, sea la gloria y la honra.